tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Recuerde que estamos en tiempo de afirmación. Es un tiempo de afirmación. Y recuerde que con Él, con el Dios Todopoderoso, cuando tú le pides a Él amor, Él te da situaciones adversas para que tú ames. No te da sentimientos bonitos. Cuando tú le pides a Él paciencia, Él te da situaciones difíciles, de zozobra, situaciones específicas donde tengas que ejercitar y aprender esa paciencia. Por lo cual, si estamos en tiempo de afirmación, pues es un tiempo donde van a fluir muchas dudas, mucha incertidumbre, entre comillas, confusión. Pero todo esto es necesario para que seamos centrados en la única y plena verdad eterna que nos llegó por Jesucristo. El título de la enseñanza de hoy, estaremos trabajándola el día de hoy y el próximo domingo, la función del Espíritu Santo en mi ser. La función del Espíritu Santo en mi ser. Cuando por primera vez puse atención o fui consciente o le di relevancia, importancia al Espíritu Santo de Dios, desde ese momento, hace unos 20 y tantos o 30 años, al día de hoy, me doy cuenta que hay mucha información, mucha interpretación de lo que la Biblia dice frente al Espíritu Santo. Y he podido entender que el Espíritu Santo es el que nos da la claridad y lo necesario para que podamos verdaderamente caminar en esta vida conforme a la voluntad de Dios. Personalmente lo digo por los espejos, por las congregaciones por las que he pasado, los hombres que en nombre de Dios han hablado o enseñado del Espíritu Santo. Considero, vuelvo y le digo personalmente, que se le ha interpretado más desde una parte más emocional, sensacional, externa, ¿sí? Y bueno, es posible que haga parte de la manifestación de su presencia, pero no es la esencia, no es lo fundamental. Creo que nos hemos centrado más en la forma que en el fondo, ¿sí? Y por eso quiero, conforme a su palabra y al proceso de intimidad con Él, que compartamos y crezcamos y aprendamos frente a la función del Espíritu Santo en mi ser. Recordemos que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo en una noche, le dijo que lo primero que necesita todo ser humano es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es recibir la presencia del Espíritu Santo. Por lo cual, en esta noche, quiero comunicarle que sin el Espíritu Santo de Dios es imposible saber quiénes somos y saber quién es Dios. Así que sumerjámonos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, pero la voy a leer en la versión, traducción, lenguaje actual. Por favor, colóquelo ahí en la pantalla para que todos lo puedan leer. TLA, traducción, lenguaje actual.
Primera de Corintios 2:15 dice así: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Una vez más, léalo conmigo, por favor. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. En la versión Reina Valera dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dos términos: examinar y juzgar. Examinar y juzgar para entender. Traducción lenguaje actual. Por lo cual, es aquí donde se fundamenta la función del Espíritu Santo en mi ser. Sí, puede haber experiencias, manifestaciones que activen nuestro sistema emocional, nuestros sentidos, sensaciones. Pero la función específica del Espíritu está fundamentada en estas dos palabras, en la versión lenguaje actual y en la versión Reina Valera: examinar, juzgar, para entender. ¿Sí? Y encontré que examinar es investigar con diligencia y cuidado una cosa, no comer entero. Juzgar es valorar, formar juicio o opinión sobre algo o alguien. El problema de los seres humanos y de los congregantes, de las personas que de buena manera, de buena fe buscan al Señor, es que comen entero. Una de mis características, y le doy gracias a Dios por eso, es que yo no como entero. Yo no le como entero a toda persona que venga a decirme que viene de Dios, que eso es el Espíritu de Dios, que es la manifestación de Dios. No como entero, porque por naturaleza, por gracia de Dios, soy dado a examinar y a juzgar. Juzgar no es criticar ni decir bueno o malo, es valorar, formar un juicio o opinión sobre algo o sobre alguien, para poder entender el porqué y el para qué de esa situación o esa realidad. Bajo ese orden de ideas, podemos concluir que todo se centra en saber interpretar todo lo que vivimos a diario. Eso es todo. El problema no es lo que estamos viviendo. El problema no son las personas con las que vivimos. El punto está en interpretar todo lo que vivimos a diario. No solo lo externo, sino también lo interno. Porque a diario usted y yo tenemos una realidad externa, su proyecto de vida, su trabajo, sus estudios, su familia, sus negocios, su diario vivir, externamente. Pero internamente hay multitud de preguntas, de realidades inefables. ¿Sí? De por sí, en estos momentos yo considero que gran parte de las crisis emocionales, psíquicas, mentales que mucha humanidad está enfrentando es por no saber interpretar su diario vivir. No saber interpretar el conflicto que tiene con otra persona. No saber interpretar ese obstáculo que enfrenta en todo momento. Y esa es la función del Espíritu Santo. Enseñarnos a examinar, a juzgar, ¿sí? A dar el concepto, la interpretación, no la que a mí me parezca, no la que yo creo que debe ser,
porque esas son las creencias. Y eso lo vamos a ver muy a fondo, desde el conocimiento de lo que Dios nos dio. Eso no fue creado por hombres. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestros sentidos. Eso no es ciencia, es lo natural que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dentro de nosotros, por gracia de Dios, es el que da ese impulso, esa información, esa enseñanza para que el hombre, el ser, interpretemos correctamente lo que estamos viviendo a diario. Muy bien. Bajo ese orden de ideas, miremos en el Evangelio de Juan. Un momento, esta no te la di y me llegaba en este momento, es importante. Evangelio de Juan, sí, capítulo 3, por favor. Versículo 8, 3:8 del Evangelio de Juan. Mira esto que dice el Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, lo primero que debemos entender es que nuestra relación con el Espíritu Santo es muy personal. No depende de terceros. La enseñanza del Espíritu es plenamente íntima y personal. No es transmitida por hombres. Los hombres de Dios que tenemos el Espíritu Santo inquietamos. Te confirmamos lo que ya Dios te ha dicho, pero la enseñanza plena y verdadera, la unción que es la presencia de Dios dentro de nosotros, ella misma nos enseña todas las cosas. ¿Sí? Venga conmigo a Primera de Juan, Gabriel, por favor, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Versículo 20, primera carta del apóstol Juan 2:20. Mira lo que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y conocéis todas las cosas. Conocimiento, entendimiento, juzgar, examinar, ¿sí? Pero mire el 2:27, Gabriel, ahí de Primera de Juan. Pero la unción, el Espíritu de Dios que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción, el Espíritu de Dios mismo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. La importancia de que tú puedas decir que lo que tú sabes de Dios no te lo enseñó un hombre, sino que ha sido tu relación personal con la palabra y con el conocerte a ti mismo. Parte de todo lo que está sucediendo en mi vida ha llevado a que durante un tiempo, sin negar ni dejar la palabra, empiece a escudriñar mi ser, a darme cuenta cómo funciona mi cerebro, mis órganos, a darme cuenta de algo tan sencillo, que la conexión entre mi cerebro y mi sistema digestivo es fundamental para poder llevar una vida verdadera. Saber que cosas tan sencillas como el alimento, como saber respirar, como tener un hábito de deporte, tiene que ver con interpretar correctamente las cosas. Démonos cuenta que una persona que vive en el campo, un campesino, su diario vivir es en contacto con la naturaleza, con el aire. Su alimento es más puro, ¿verdad?
Y en la medida que estos hombres son tocados y llenos del Espíritu Santo, sin necesidad de ir a ninguna universidad, ni ir a ningún instituto de hombres, reciben revelación y conocimiento que no es adquirido en ningún lugar. No estoy diciendo que sea malo ir a una universidad o a un instituto, no, es complementario, sirve y ayuda. Si estás en ese proceso, muy bien. Pero te quiero decir que la enseñanza pura, la que da vida, es algo íntimo y personal. ¿Sí? Ahora sí, acompáñame en el Evangelio de Juan al capítulo 14. 14:26. Mas el Consolador, está hablando Jesucristo con sus apóstoles, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios en mi ser me enseña ¿a qué? A examinar y a juzgar toda realidad. Me da la interpretación correcta. ¿De qué? Del camino, la verdad y la vida. Hoy hay mucha gente comiendo entero frente a la realidad del Espíritu Santo de Dios, de Jesucristo. Y lo hablo con respeto, pero los espejos se ven. Los espejos se ven. ¿Sí? Y ahí dice en Juan 14:26 que quien me enseña a interpretar esa situación que tú en este momento estás viviendo, que le puedes llamar la tragedia, el problema más grande, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo que es el Espíritu Santo el que me está enseñando? Por eso la gracia del Señor nos está llevando a profundizar en conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, en darnos cuenta que sentir como tal es algo natural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestros neurotransmisores y sustancias bioquímicas que hay en nosotros. Nosotros somos energía, químicos, y eso no nos debe asustar como religiosos. Nuestro cerebro produce energía, si no, entonces ¿por qué nos podemos mover? Nuestro sistema digestivo, el hígado, el páncreas, la vesícula, produce energía. Si no, entonces, ¿cómo el corazón podría funcionar? Que toda la parte corporal, cerebral, ¿sí? Sentidos, mental, están guiados por la fuente que es el Espíritu. Amén. Pero es el tiempo, y para estos últimos tiempos, que usted y yo conozcamos a fondo la función y el mover del Espíritu de Dios, que para estos tiempos va más allá que los milagros, sanidades, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque uno fue el mover del Espíritu Santo para la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. Nosotros no somos la iglesia primitiva. Aprendemos de la iglesia primitiva, pero es necesario entender que este no es el tiempo de la iglesia primitiva, este es el tiempo de la iglesia final, los últimos tiempos. Es el mismo Dios, pero hay un mover muy diferente hoy al mover de los Hechos de los Apóstoles. Por eso Jesús en su ministerio, Él les decía, a ustedes les queda fácil decir, va a llover, va a hacer sol, va a hacer frío, pero ustedes no saben distinguir los tiempos de Dios. Y una de las características, una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros es que nos permite distinguir el tiempo que estamos viviendo. Uno de los errores doctrinales en los que han caído muchos creyentes es no entender la cultura, lo social, lo político, lo vivencial y real en lo que fue escrita esta escritura, esos tiempos. Y lo traen a hoy como si fuera allí hace 2000 años. No.
El Espíritu Santo nos da la realidad del hoy, del aquí y del ahora. Y eso es importante. Amén. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Función primordial del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida, enseñarnos. Y si usted está haciendo el discipulado, o si lo va a empezar a hacer, ¿por qué? Porque una de las características de la Escritura, una de las utilidades de la Escritura por la dirección del Espíritu Santo es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y cuando usted examina, escudriña y estudia detenidamente el significado hebreo de la palabra enseñar, tiene varios significados y uno de ellos es acostumbrarme. Entonces, una enseñanza va más allá de una interpretación intelectual. Una enseñanza dada por el Espíritu no es una interpretación intelectual. Tiene que ver con los hábitos a los cuales yo me voy acostumbrando para vivir según el conocimiento que Él le dicta a mi ser interior, a mi cerebro. Hay conexión total. Entonces, la enseñanza del Espíritu Santo es algo procesal, es algo vivencial, es algo muy real, muy íntimo. Mira, vamos a mirarlo en Juan 16, 12 al 15, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, Jesucristo y sus apóstoles, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. Está hablando con los apóstoles. En ese momento, hace 2000 años, el Espíritu Santo no mora dentro de ellos. Por eso le dice, no las podéis sobrellevar. Al contexto de la interpretación de hoy, ¿qué les está diciendo? Todo lo que yo les quiero dar en este momento, usted no lo pueden interpretar correctamente. El ejemplo más grande fue cuando les dijo, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y confundieron su enseñanza con canibalismo. El Espíritu de Dios es el que nos da la interpretación correcta. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios para interpretar correctamente a nuestro cónyuge. Confundimos el amor con llevarle la idea en todo. Y no se trata de llevar la idea en todo. Hay momentos donde hay que decir no. Cuando tú tienes el Espíritu, sabes cuándo decir no, cuándo decir sí. Y va más allá de sentimientos, de intereses o de negociaciones. Es voluntad de Dios. Y en algunos momentos, circunstancias o realidades, vamos a ser rechazados, criticados, juzgados, abandonados, traicionados, heridos y lo que sea, por obedecer el conocimiento del Espíritu de Dios. ¿Debido a qué? Aquel que no tiene el juzgamiento y el conocimiento del Espíritu de Dios, el que no conoce al momento de hoy lo que Dios está trayendo para su iglesia, pues le queda imposible entender esa revelación. Y aquí es donde viene algo delicado, es donde usted y yo debemos estar en un mismo espíritu, ¿verdad? Deben haber diferencias, dijo Jesús. Deben haber diferencias. No es llevarnos la idea en todo. No. No es comer entero. Es saber que aunque no estamos de acuerdo en esto o en aquello, vamos caminando en la misma dirección porque es el Espíritu de Dios el que nos guía y va más allá de emociones y sentimientos. Por el Espíritu Jesús, después de haberle dicho al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esa revelación se edificará mi iglesia, ¿verdad? Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y versículos después, líneas después, no se sabe cuántos días o semanas o meses, el mismo Señor que le dijo a Pedro que había recibido revelación del Padre, le dijo a Pedro por el Espíritu, apártate de mí, Satanás.
Démonos cuenta lo que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es de que usted tenga que actuar a toda hora, llevándole la idea a los demás, tratándolos bonito, ser un servil para que todo el mundo venga y trapee contigo y haga contigo lo que quiera. No, no, la vida del Espíritu te coloca en algún momento para decirle a alguien, no, así tú puedes hacer el favor. Oye, que si esto, no. ¿Y por qué, pastor, si usted es pastor? ¿Por qué no? Hay gente que hoy en día tiene muchos problemas por eso. Confunden una cosa con la otra. Y lo más importante es permitir que el Espíritu Santo forme a una persona. Primero que me forme a mí, pero también que forme a los demás. Hoy en día hay mucha información, pero poca formación. Cuidado con lo que le estoy diciendo. Hoy en día hay mucha información, pero poca formación. El Espíritu Santo no viene a informarnos, viene a formarnos conforme a la voluntad de Dios. Y hay momentos donde no entendemos, pero si perseveramos, si somos descaradamente sinceros, amados míos, ¿verdad? La luz se mantiene ahí. Esto es inexplicable, yo no lo puedo enseñar. Hay momentos donde Él permite que todo el mundo esté en contra de uno. A ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Pero cada uno sabe que el Espíritu de Dios te está guiando. Aunque aparentemente se vean las cosas en contra. Se vean las cosas no como todo el mundo dice que debe ser. Muy bien. Entonces Juan 16:12, el Señor le está diciendo, tengo tantas cosas que decirles que no las pueden comprender, no van a poder interpretar todavía. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, enseña y guía. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Enseña y guía. Alguien con el Espíritu de Dios no nos cogen por sorpresa. He ahí el Salmo 112. Su corazón está firme, confiado, no tiene temor ni pavor de mal alguno. Su corazón está firme y confiado en la verdad. Pero que mire, que vienen guerras, está escrito. Que pestes, está escrito. Entonces el Espíritu de Dios dentro del hombre no permite que nuestro cerebro irrigue cortisol por los miedos que un mundo quiere imponerle a la sociedad para exterminarla y para acabarla. Alguien con el Espíritu de Dios no le come entero a lo que las personas dicen. Por lo regular, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, para convencer a otros, para manipular a otros, tiene que exagerar y agrandar todo y de una pulga armar un elefante. Alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios no come de nada. Dice, oh sí, bien, está bien. Pero que mire que aquí está bien. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, nos guía, ¿sí? Y nos hace saber lo que ha de venir. Pero no te preocupa que todo el mundo, no, que se están muriendo. Pues un día vamos a morir todos. La importancia de saber cuál es la función del Espíritu Santo. Entonces da un gobierno, un sometimiento de los sentidos, de las emociones. Entonces, si yo conozco cómo funciona mi cerebro, si yo sé que eso que siento y sentía y decía Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, sino dopamina, ¿sí? Serotonina, oxitocina, que todo ese miedo no es el diablo, sino cortisol. Ya usted tiene un conocimiento y dice, Espíritu Santo, me he dejado sumergir y envolver por la realidad, estoy en una sobredosis de cortisol, de dopamina, toma el control de mi vida. Ahora sí entendemos por qué es necesario conocer
Conocer cómo funciona mi cuerpo. El cuerpo no fue creado por hombres y eso no es ciencia. El cuerpo fue creado por Dios. Y si fue creado por Dios, usted y yo estamos dados sin necesidad de ir a estudiar tantos años medicina. O si lo quieres hacer o si lo hiciste, está muy bien. Pero fundamental y básicamente debemos tener conocimiento de todo lo que sucede con nosotros. Porque la pelea no es entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia y el conocimiento. Y hemos llamado diablo a lo que nada tiene que ver con el diablo y a Dios a lo que nada tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Por no tener la interpretación correcta de nuestro diario vivir. Versículo 14. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque te amará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, híjole, es mío, dice el Señor. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Conocimiento. Y tiene que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. No debemos asustarnos por el conocimiento que Dios nos está dando. A mí me ha dado mucha libertad. ¿Libertad de qué manera? Poder saber que al juzgar, al interpretar mi ser interior desde el funcionamiento de mi cerebro, yo ya estoy condicionado a interpretarlo todo bajo algo predeterminado y no tiene que ver con el diablo ni nada, soy yo. Entonces, si yo sé identificar lo que se está moviendo en mi cerebro, podré saber muy bien cuándo el Espíritu de Dios me habla, cuándo el Espíritu de Dios me dice lo que me tiene que decir. Porque todos tenemos una voz que nos habla, por lo regular una voz que nos acusa, que nos condena, que nos juzga, que nos critica, que nos recuerda a toda hora nuestros errores. Esa voz es la que nos dice qué hace haciéndole morcillas al diablo. Oiga, qué tremendo que uno mismo en esa voz interna se dé tan duro, que nos golpeemos tan duro. Sí, y el no tener ese conocimiento hace daño. ¿Por qué? Porque lo hemos atribuido por enseñanza y mandato de hombre a lo que no es. Por eso te invito a que despiertes, a que tengas hambre, apetito de la verdad, del conocimiento de Dios. ¿Sí? Y lo está dando porque es una promesa allá en Habacuc. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Toda la tierra, para donde mires, hay conocimiento de Dios. Si tú te sientas a contemplar una florecita, un árbol, tú te sientas a contemplar y a escuchar sin interpretar el correr de un río, de una cascada, recibes conocimiento y sabiduría. Porque haces un alto en tu camino y conoces en la creación al Creador, pero ante todo es dentro de nosotros que fluye esa verdad. Y démonos cuenta cómo Él, el Espíritu de Dios, es fundamental enseñarnos, guiarnos, hacernos saber lo que va a venir, pero hay algo primordial en la función del Espíritu Santo y está allá en Romanos 8, 26, 27. Ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La de estar en este cuerpo. ¿Sí? El creernos superhombres es peligroso. Porque su poder se muestra en nuestra debilidad. Y es profundo lo que le estoy diciendo. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como si alguien estuviera profundamente ayunando y orando para que le quite el odio que tiene ahí. El espíritu, el demonio que se le metió. Y el Señor viene y le habla, le dice, ve, tranquilo, no es odio, no. Es información que traes guardada desde tu niñez en el hipocampo.
está conectada con la glándula amígdala, que produce tus emociones, y tú no has sabido comprender el funcionamiento de tu cerebro, no has sabido procesar y liberar todo esto, no te alimentas bien, no tienes una vida con hábito deportivo, eres sedentario, vives encerrado y me pides que te sane de algo que te corresponde a ti conocer y sacar adelante, ¿verdad? Por eso dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allá en lo íntimo, en lo profundo, viene ese conocimiento. Yo creo que a mí personalmente, de tanto de pronto pedirle algo en mi vida, me dijo: ve, Martín, para un momento, te voy a mostrar qué es lo que sucede con tu vida personal, académica, laboral, en lo personal con tu vida sexual, con tu vida emocional, sentimental, afectiva, con tu vida familiar. Y créame que cuando uno empieza a recibir ese conocimiento, que me lo ha dado a través de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas, ¿verdad? Que ni ellos saben ni son conscientes que Dios me está hablando. ¡Qué lindo! Ese conocimiento me hace libre, unido al conocimiento que Él me ha dado en la intimidad con Él. Así que es el momento donde tú abras todo tu ser y tu mente a que Dios te hable. ¿Sí? Discernir, examinar, vuelvo y te repito, investigar con diligencia y cuidado una cosa: no comas entero. Yo no le como entero al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta, al médico. No. Cojo lo que sé que viene de Dios y el resto lo dejo ahí. No choco ni peleo con nadie. En lo bíblico me puede hablar a través de cualquier persona o de un ministro o de quien sea, a través de un versículo, a través de una palabra, de un capítulo, ¿verdad? De una frase bíblica puede traer conocimiento a mi vida. Pero al final de todo, no es el psiquiatra, ni el médico, ni el pastor, ni el curita, ni el esposo, ni la esposa. Es como tú interpretas. Y ahí es donde entra en juego el Espíritu Santo. Porque a la final soy yo el que interpreto, ¿verdad? Yo decido. La pregunta es: ¿somos conscientes de la manera como interpretamos? ¿O debido a una sobrecarga de dopamina, de serotonina, de oxitocina y de todos estos bioquímicos que están en nuestros neurotransmisores, nos emocionamos? ¿Nos dejamos llevar por la sensación y no escudriñamos? ¿Sí? Entonces ahí nos meten gato por liebre. Por eso él dijo: mirad que nadie os engañe. Y Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la manera como interpretas la Biblia, la ciencia y tu diario vivir. Ahí está el secreto, y por eso esto es tiempo de afirmación. Nos quiere revelar su gloria. Estoy presto a eso, pero para eso hay que abrirse, rendirse a su voluntad. Venga a nosotros tu reino, abandonarnos, no orar para que se haga lo que yo quiero o necesito en ese momento, en lo externo. No me abandono. Si las cosas no salen como esperaba, sigo abandonado en Él. Si las cosas al contrario empeoraron, sigo abandonado en Él. Permanezco en esa relación personal con Él, pero ya no dada por ningún hombre, ni ninguna religión, ni denominación, ni doctrina, sino es esa amistad que hay entre Él y yo, entre tú y Él, sin permitir que nadie se meta ahí. Es importante, siempre y cuando permitas o dependas de la enseñanza de un tercero, estás vedado, estás impedido de conocer la verdad a fondo, a plenitud. ¿Sí? 27, como dice el 27, mas el que escudriña los corazones, las mentes, el cerebro, sabe cuál es la intención del Espíritu. Él sabe que usted, cuando le dice: Señor,
quiero amor. Usted le está diciendo me volví adicto, vicioso a la dopamina. Necesito que mi marido, que mi esposa, que mis hijos, que mi jefe, que todo el mundo me hable bonito para yo producir dopamina y decir que el Espíritu de Dios está conmigo. No, ¿cuál dopamina generaría Jesucristo cargando la cruz rumbo al Calvario? ¿Cuál serotonina? Si todo el mundo lo abandonó. Perdón, y hasta en el último momento Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaría generando e irrigando su cerebro en ese momento? Pues nada positivo. Pero el Espíritu de Dios lo estaba sosteniendo, aunque en algún momento con su boca dijo: me abandonó papá. Pero el Espíritu de Dios nunca nos abandona, porque va más allá de conceptos, de emociones, de sentimientos, de sentidos, de milagros, de sanidades, de prodigios. Y esa es la meta, esa debe ser la meta de todo verdadero hijo de Dios. Lo que no se puede interpretar, pero debo conocer qué es lo que viene de mi cerebro y qué viene del Espíritu para poder discernir. He ahí la razón por la cual nos está sumergiendo en el conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro. Aleluya. Muy bien. Y quiero terminar con Jeremías 33:3. ¿Cómo dice Jeremías 33:3, mi amor? ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no tienes conocimiento. Clama a mí. Clama a mí, ¿qué es? Examina, juzga, busca. No te quedes, no comas entero, ¿sí? Él dice: yo te responderé. Lo puede hacer en primer nivel a través en el primer grado de personas que nos inquietan y nos van dando la lechecita, pero en el momento que viene el alimento sólido eres tú con Dios, Dios contigo, nadie más ahí, ¿sí? Pero mire lo tremendo, dice: ¿y te qué? Él no dijo: te solucionaré tu problema. Él no dijo: voy a cambiar tu marido. No, Él te está diciendo: voy a darte la interpretación correcta del porqué de tu marido así. Voy a darte la interpretación correcta del por qué tu esposa, tus hijos así. Te voy a enseñar por qué actúa esa persona así, para que no generes más cortisol y te mates a ti mismo, para que no culpes más al diablo ni a nadie, sino que conozcas la enseñanza verdadera y seas libre de todos esos conceptos que te han encarcelado, que te han atado, que te mantienen ahí en una guerra espiritual de quién con qué. ¿Sí? Entonces, si Él dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, el Espíritu de Dios no es magia. Abracadabra, pata de cabra, hágase y se hizo. No, es un proceso de enseñanza íntima y personal. Es un desaprender para volver a aprender. Y esto tiene que ver en la parte cerebral con la desconexión de todos esos neurotransmisores para que ya no nos manipulen más. Pero tiene que ver, antes que todo eso, con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y no tiene que ver, mis amados, con dopamina, oxitocina, serotonina, adrenalina. No, pues definitivamente la llegada de Él a nosotros va a mover todo. Pero qué lindo es saber que Él está ahí, pero para algo más que sentir mariposas aquí adentro. Él está ahí, ¿para qué? Para enseñarnos a interpretar nuestro diario vivir correctamente. Tú y yo no necesitamos que las cosas cambien afuera. Tú y yo necesitamos
que aprendamos a interpretar correctamente todo lo que pasa afuera, pero sobre todo y ante todo y primero que todo, lo que pasa adentro. Así que te invito a que cantes esta canción. Me la regaló el Señor años atrás en un momento de confusión, de incertidumbre, de duda. Y abría mi Biblia esa mañana y ahí nace esa canción. En medio de un momento difícil, adverso, recuerdo concretamente conmigo mismo, estaba enojado conmigo mismo, porque igual que Pablo, lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer era lo que más hacía. Y lo primero que me enseñó el Espíritu Santo fue a aceptarme a mí mismo tal y como soy. Porque Dios, lo primero que hace en nosotros es llevarnos a aceptarnos tal y como somos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos, cántala conmigo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dilo conmigo. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor. Dice la Biblia que uno de sus profetas mayores, llamado Isaías, por dirección del Espíritu de Dios que lo guiaba y le enseñaba, estuvo desnudo durante 3 años seguidos, llevando el mensaje de Dios. Y si tú ves el antiguo pacto, la manera como fueron guiados muchos de sus hombres para dejar una enseñanza, se salía de todos los contextos, de toda lógica. Y hoy en día, cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, Él no nos habla cosas locas, Él no nos habla cosas extrañas. Él nos está hablando cara a cara y directamente. Primero a través de su palabra, con la interpretación veraz. Y segundo, a través de nosotros mismos. Quiere que nos conozcamos. El Señor quiere que te conozcas a ti mismo, que sepas cómo funciona tu ser, tu organismo, que sepas cómo te creó, cómo te hizo, para qué y por qué. Aquel que esté dispuesto a recibirlo, pues ahí está. En la época de Pablo, para ser médico, me imagino que habría que hacer estudios caminando, qué o recorriendo cuánto. Hoy en día, simplemente bajo la dirección del Espíritu de Dios,
Solo das un clic y ahí está todo. Pero recuerda que la información que viene del Espíritu no solo te informa, te forma conforme a la voluntad de Dios. Cántalo conmigo, dilo conmigo. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor. Enséñame, oh Señor, enséñame, tú mi Dios, a perdonar y a caminar, no en los sentidos ni en las emociones, en tu amor, en tu amor. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu gloria. Continuaremos con la segunda parte de nuestra enseñanza, la función del Espíritu Santo en mi ser. Ya vimos que enseña, guía, ¿sí? Y ¿qué más? Nos muestra lo que ha de venir. Dios mío, no hay palabras para poder explicar y compartir la obra del Espíritu, la función del Espíritu en nosotros. Así que no se pierda el próximo domingo, lo espero ahí, 9 de la mañana. Si puede venir aquí, carrera quinta 727 Facatativá, frente a la plaza de mercado, aquí lo espero. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar el Salmo 112, ¿le parece? Libro de los Salmos 112, así que dispóngase por favor y vamos a orar ese Salmo 112. Dice así: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nos vemos el próximo domingo, familia. El Señor nos continúe despertando. ¡Aleluya! Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.